un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a tu programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite, todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Así que ya sabes, tienes una cita todos los martes a las 3 de la tarde para escuchar, a una entrevista de invitados de lujo, como siempre digo aquí. Y de lujo tengo aquí a mi lado a la doctora Yaira Ortiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales de Católica Radio o que nos ven o nos escuchan a través de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica. Aquí otro martes más, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Y como muy bien mencionas, Juan, nuestros invitados son gente que todos los días se levantan a hacer nuestra patria, se enrollan las mangas para seguir labrando el Puerto Rico que todos soñamos. Así es. Evidentemente el invitado de hoy es un ejemplo puro de lo que significa trabajar por Puerto Rico, por un Puerto Rico mejor, por el Puerto Rico que todos queremos. Hablamos del doctor David Bernier Rivera, natural de Patillas, Puerto Rico, pero yo creo que ya él es de Puerto Rico entero. De profesión, dentista, pero de vocación, una vida de vocación al servicio público que ha dejado una gran huella en nuestro país, tanto como director de la Oficina para Asuntos de la Juventud, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, secretario de Recreación y Deportes y secretario de Estado. También es el papá de Miranda y Adrián, que nosotros tanto queremos, y el querido esposo de Alexandra Fuentes. Así que bienvenido a las ondas radiales de Católica Radio a través del Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación, que tengo que admitir, desde que salí del servicio público hace 7 años, pues no son muchos los espacios que he podido participar, particularmente porque me estoy dedicando en cuerpo y alma a la práctica de mi profesión y a mi rol de padre, como bien ustedes describen. Qué bien, qué bien. Y yo sé que, ¿verdad?, que usted ha tenido diferentes entrevistas y, ¿verdad?, ahora un poco ha mermado, ¿verdad? Pero quisimos traerlo porque nuestro programa pues se distingue de eso, ¿no? De buscar personas que han aportado mucho a Puerto Rico y que todavía siguen aportando a Puerto Rico. Y nuestro programa tiene ese feeling, ¿verdad?, de conocer un poco más personal a esta figura y más usted, ¿verdad?, como dice, a David Enrique Bernier Rivera. ¿Quién es David Enrique Bernier Rivera? ¿Dónde nace? ¿Dónde estudió esos primeros pasos de educación? Cuéntenos un poco sobre usted. Mira, pues yo soy el cuarto de 5 hijos de un matrimonio compuesto por un maestro y por una enfermera. Nos educamos en las escuelas públicas del pueblo de Patillas, los 5. Yo cuando llego al 7º grado tengo la oportunidad de pasar a la escuela pública también, pero especializada en deporte del albergue olímpico en Salinas, que es también una escuela residencial. Y eso pues me dio la oportunidad de comenzar de manera más formal en el mundo olímpico, porque hacía deporte como la mayoría de los muchachos en el barrio, porque no hasta cuando llego al albergue olímpico es que lo puedo comenzar a hacer de forma más estructurada y formal, particularmente en el deporte de la esgrima. Y de ahí en adelante pues he ido poquito a poco luchando y buscando oportunidades, puertas que se abren o abriéndolas uno a la mala, y preparándome y formándome para cuando la vida me presentara oportunidades en lo que siempre fue mi vocación desde muy joven, que era el servicio. Ahí comienzo una carrera en la vida pública
que se extendió hasta lo que fue mi última oportunidad en el servicio público, que fue ser secretario de Estado, y la que a lo mejor muchos conocen, que fue la candidatura a la gobernación en 2016. De ahí en adelante comencé a trabajar como dentista en el pueblo de Cagua hasta el día de hoy. Qué bien, qué bien. Y fíjate, una vida, ¿verdad? También, ¿verdad? De mucha preparación. Pero ¿dónde conoce el esgrima? Porque también es un deporte que, qué sé yo, no sé. Común. Sí, un poco común en Puerto Rico. Es un deporte que, porque uno piensa en los deportes que practican nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros adolescentes, y uno piensa en el baloncesto, uno piensa en voleibol, uno piensa en béisbol, y ahora con la fiebre que hay de fútbol o mal llamado soccer, pero genuinamente el deporte de la esgrima es un deporte muy poco reconocido, poco practicado, y entonces, ¿qué motiva el practicar ese deporte, entrenarse en ese deporte? Pero mi sueño yo como la mayoría de los niños, los deportes que practicaban eran esos mismos, baloncesto, béisbol, los practiqué todos. Mi sueño era en algún momento hacer un equipo nacional, en el deporte que fuera. El deporte no era lo más importante, era ponerme esa chaqueta de Puerto Rico y representar nuestra bandera. Así que era un sueño de niño y fui buscando la herramienta que me lo permitiera. Y Dios me puso la esgrima como esa herramienta, porque fue una casualidad de que en el albergue olímpico tú tenías que rotar por todos los deportes. En el primer semestre, lucha, judo, taekwondo, todos los deportes, tú tenías que pasar por ellos y te daban una evaluación. Y luego en el segundo semestre tú decidías, de acuerdo a la evaluación y a tu afinidad, en qué deporte especializar. Y así es que llegó la esgrima. Fue una casualidad y fue la herramienta que Dios me puso a mi disposición para poder cumplir mi sueño de representar a Puerto Rico en unos Juegos internacionales, como lo pude hacer en 2 ciclos olímpicos, y que luego fue fundamental para poder ser un ejecutivo dentro del deporte, tanto como secretario de Recreación y Deporte y presidente del Comité Olímpico. Habla de ponerse la camiseta del equipo nacional, de representar a Puerto Rico en esos Juegos internacionales. ¿Podrías abundar un poquito sobre esa experiencia? Primero, esa primera vez que le dan la camiseta y que puede ponérsela y que ver su apellido ahí representado, esas emociones que se experimentan, y posteriormente en la interacción intercultural que se da por participar o a través de participar en estos eventos deportivos internacionales. Una bendición de la cual voy a vivir eternamente agradecido, porque es una oportunidad que no muchas personas tienen, y que a lo mejor mucha gente con a lo mejor más talento que yo, destreza atlética, pues por las circunstancias que la vida le presentó, pues no pudieron experimentar, y yo tuve la bendición de hacerlo temprano en mi vida, y sin duda fue una herramienta de formación extraordinaria. Todo lo que yo he logrado en mi vida se lo debo a mi formación en el deporte. Ahí aprendí los valores, la disciplina, los principios. De ahí nace todo lo otro que he construido. Y sin duda recuerdo esos momentos con mucha emoción. Esa primera ocasión en que mi entrenador me dice, vas a ser parte del equipo nacional, yo siendo un adolescente de 14, 15 años, pues fue un momento muy importante en mi vida. Y la responsabilidad que eso trae consigo, porque cuando tú representas a un colectivo, a un país entero, tiene una enorme responsabilidad que tienes que cumplir con sacrificio, con trabajo, con disciplina. Y eso fue cambiando, pero nunca abandoné ese sentido de responsabilidad hacia el colectivo. Primero fue mis compañeros de equipo, luego era el país, luego era el país entero en el servicio público, y así por el estilo, como lo es hoy mi familia, mis hijos. Y uno va mudando ese sentido de vivir, de comportarte, de ser disciplinado, de ser fiel a tus principios, para cumplirte a ti mismo, pero muy en particular para cumplirle a un colectivo. Y
eso lo aprendí en el deporte y por eso hasta el último día que viva seré un olímpico y practicaré esa filosofía y desde donde esté, de acuerdo a mi realidad, pues aportaré de la manera en que pueda para que otros niños puedan experimentar lo que yo viví a temprana edad y que fue tan importante para mi vida. Claro que sí. Fíjate, ahí me quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cómo era David Bernier en esa disciplina? Y más hablando un poco de la conducta, porque también había, yo creo que ese corre y corre de los padres, tengo tal competencia en tal pueblo. ¿Cómo era David Bernier en esa formación también familiar y también en la conducta? Sí, porque es que no nos imaginamos a un niño atleta que le guste el deporte que sea muy tranquilito, Sí, vamos a ser honestos. Hay que ser un poquito intranquilo por lo menos y creativo, como decimos acá. Son niños creativos y ocurrentes. Y los colorados. Bueno, no lo quería, ¿verdad? Eso es autoinfligido, nosotros estábamos siendo prudentes. Tú sabes que el problema que tenemos los colorados es que somos fáciles de detectar. Se ven a lo lejos. Claro, tú estás con un grupo de 12 y uno de ellos tiene una piedra, salen los 12 a coger y el único que van a buscar al alcance al colorado. Así que, pero fíjate, yo de muchacho, y hay mucha gente que va a escuchar esta entrevista en Ponce que me conocen y que pues yo estudié en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Estuve 3 años y me hospedaba cerca de la Católica, estudiaba en la biblioteca de Derecho de la Católica en aquel entonces que nos permitían. Así que mucha gente me conoce en Ponce. Pero siempre he sido bastante parecido, a lo mejor un poco más inquieto de adolescente, pero ni tanto. Siempre he tenido una personalidad muy parecida a la que tengo ahora, un poquito cauteloso, con mi chispa, pero nunca en los extremos, nunca de forma radical, siempre bastante balanceado. Claro, creo que también esa formación también ayuda a descubrir el liderazgo, ¿no? Sin duda. Y es parte, ¿verdad?, de este proceso que uno tiene como joven y las metas que uno quiere cumplir, ¿no? Así que es la manera en la cual uno pues empieza a reflexionar, ¿verdad?, hasta dónde uno quiere llegar y cómo lo voy a... Y a proyectarse, claro, a proyectarse. Claro que sí. Y yo pienso que la integración del deporte en la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es sumamente importante porque no es solamente eso de ayudarlos a dirigirse, a identificar características de liderazgo, sino también la importancia de la formación personal en disciplina, en responsabilidad, en formar parte de un equipo. Yo pienso que muchos adultos en el momento final pues carecemos de esas destrezas de trabajo en equipo y puede también influir el qué experiencias fuimos expuestos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Y es muy triste ver que en muchísimas de nuestras comunidades los deportes de pequeñas ligas se han visto afectados, los equipos para que nuestros jóvenes estén integrados en esa vida deportiva y todas las características que representan y está la otra cara de la moneda, es que se han vuelto también muy costosos en algunos casos y es difícil entonces costearlos. Siendo secretario de Recreación y Deportes en su momento, ¿cuáles fueron los retos más significativos que usted pudo identificar dentro de las comunidades o en el desarrollo de una cultura deportiva en Puerto Rico? Bueno, pero muy importante, añadiendo a lo que dicen, el deporte, como cualquier otra actividad humana, no es bueno ni malo en sí mismo, es lo que hacemos con él. Claro. Porque podemos identificar montones de instancias y momentos en el deporte que son bochornosos y que son contraproducentes y que lejos de formar pueden crear unas personalidades en nuestros adolescentes y niños que más adelante les pueden traer problemas. Por lo tanto, como todos, deben ser profesionales, los que estén a cargo del deporte con la orientación correcta. Que reconocer que más allá de la competencia cruda en edades tempranas,
el enfoque tiene que ser en formarse, en participar, en darle oportunidad a todos, en que la sonrisa que llevan cuando entran a un parque sea la misma que cuando salgan, porque todo en la vida es por etapas. Y el deporte no es distinto a cualquier otra manifestación humana. Así que, añadiéndole a mí como secretario de deporte, pues me tocó trabajar mucho en eso, en utilizar el deporte como una herramienta social. Luego pasé al Comité Olímpico, que ya es una instancia de más alto rendimiento. Pero el alto rendimiento es una cosa y el deporte social es otra. Claro. Y aunque coexisten todos en un sistema, tienen roles distintos y propósitos distintos. Pero ambos coexisten. Por ejemplo, al final, esa medalla que se logra a nivel internacional tiene sentido porque impacta a la sociedad, porque genera entusiasmo, Claro. porque la gente se identifica con ella, porque si no ocurriera nada de eso, pues tendría valor solamente para quien la logra. Pero la importancia de por qué los gobiernos del mundo invierten en el deporte de alto rendimiento es porque el deporte logra, más allá del resultado deportivo, un impacto social y dramático. Y se lo dice un niño pues que creció soñando con el deporte, ¿verdad? Como una aspiración, y fue motivación, fue brújula que me permitió caminar en un proceso formativo. Pero si no logra ese impacto social y si no se proyecta y se presenta como una herramienta de formación, incluso el deporte puede ser contraproducente a quienes lo practican. Wow. Excelente reflexión. Yo creo Sí, que esa reflexión es para redactar toda una tesis al respecto, porque genuinamente es ese impacto que tiene no solamente el deporte en sí, sino en la persona que guía al otro en ese proceso de formación deportiva. Y cuando él... Y los invito, para que no se me olvide, yo escribí una columna hace mucho tiempo, cuando era secretario de deporte, que la titulé El derecho a no ser campeón. Y fue muy comentada hace tiempo, pero en esa misma línea de cómo los niños tienen el derecho a ser felices en el deporte, aunque no sean campeones. Claro. Y los invito a que busquen esa columna, debe estar por ahí en algún sitio. Bien que sí, ¿verdad? Y él cuando escuchaba a Bernier, pues uno, ¿verdad? De acá en las gradas, ¿no? Ese entusiasmo, de hecho, ¿verdad? Cuando veíamos esas peleas de Tito Trinidad, ahora mismo con este deporte de pelota, ¿verdad? Que nos pintamos el pelo de rubio, todo. Es cultural, ¿no? Es parte de nosotros. Y siempre cuando ganamos, y yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero ganamos. Eso, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De nuestra cultura, es parte nuestra. Y es tan emocionante, ¿verdad? Cuando se suben al podio y cuando no se suben también, ¿verdad? Vimos este ejemplo también cuando pasó aquí con este deportista que también, pues, no logró uno de los objetivos y también sufrimos eso, ¿no? O sea, que es algo que es parte de nuestra cultura, y más los puertorriqueños, ¿verdad? Más los puertorriqueños que somos sanguíneos. Claro. Y el deporte, pero el deporte igual es democrático, tiene es un catalítico de emociones. Y lo bueno que tienen las emociones es que no están sujetas a debate. Tú sientes lo que sientes y punto. Y cuando son emociones colectivas que generan sentido de identidad nacional, pues son demasiado importante para los pueblos, porque al final los pueblos tienen que ser felices. Mucha gente quiere racionalizar todo y ponerlo desde el punto de vista matemático. Hay cosas que simplemente son emocionales. Y los países necesitan un poco de eso para ser felices. Y el deporte es el catalítico por excelencia de ese sentimiento de identidad nacional que nos hace ser felices a todos, independiente de las diferencias. Por eso es que es tan importante.
No, y definitivamente no puedo concurrir más con esa idea de que el deporte nos hace vivir toda la gama de emociones y también nos ayuda entonces a aprender a manejarlas. Eso es sumamente importante. Y así se nos va el primer segmento de esta fabulosa entrevista con el doctor David Bernier en el Atrio de los Gentiles. No se mueva nadie, regresamos en breve para continuar conversando con David Bernier. El Atrio de los Gentiles. Y regresamos a los micrófonos del Atrio de los Gentiles y esta tarde estamos conversando con el doctor David Enrique Bernier Rivera. Si usted se perdió el primer segmento, ay Dios mío, búsquelo porque mira, ahí vamos a conocer un poco de David Bernier, cómo era cuando pequeño, si se portaba bien o mal, ¿no? Y sobre todo las reflexiones con las que nos dejó en ese primer segmento sobre la importancia de la cultura deportiva, del deporte social y del impacto que tiene en nosotros como sociedad. Y así mismito, pues entonces a mí me nace la interrogante. Sí. A ver si es la misma vía. ¿Cómo este atleta dedicado, que está inspirado, que quiere representar a Puerto Rico, decide estudiar medicina dental? Porque es todo un shift en buen español de 180 grados. ¿Cómo entonces se dirige a la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Médicas a estudiar medicina dental? Mira, pues a mí siempre me gustaron la ciencia y las matemáticas. Me gustaba estudiar mucho también, era buen estudiante, lo disfrutaba. Y tenía bien claro de que no importase dónde estuviera, la vocación que te acompaña en términos de tu relación con los demás va a estar contigo. Porque al final, a lo que tú te dediques, en términos de la forma en que te ganas la vida y de cómo utilizas tus conocimientos, por ejemplo, en este caso, en la ciencia, para tú darle un servicio, siempre iba a estar impregnado por los mismos valores que me han acompañado siempre. Así que una cosa es esta pasión que tú puedes tener hacia una destreza particular, hacia un conocimiento particular, y otra cosa son los valores que te acompañan. Tu vocación. Uno puede encontrar esa satisfacción de servirle a los demás en cualquier instancia humana. Yo la encuentro ahora mismo en mi práctica de la profesión como dentista y he creado un sistema que los que son mis pacientes o han estado en mi oficina orientado al servicio porque es lo que me gusta y lo disfruto. Así lo hice en el deporte, así lo hice en el Departamento de Estado y así lo haré donde quiera que la vida me coloque, porque mi vocación sigue siendo la misma, que es servir. Y yo lo tuve muy claro. Así que la determinación de a qué dedicarme, en este caso fue a estudiar odontología, no te voy a decir que lo tenía clarito desde chiquito. 1000 dudas tuve, como yo creo que tenemos todos en esa etapa de que nos gustan varias cosas, de hacia dónde dirigirnos. Lo que no tuve dudas nunca es que independientemente de la profesión que yo escogiera, siempre la iba a acompañar de lo que era mi satisfacción, de lo que era mi pasión, que era servirle a los demás. Y grandemente, ¿no? Y también vemos, aunque, ¿verdad? No es contrario, ¿verdad? Simplifica, ¿verdad? Esa pasión por lo que descubrió desde pequeño, ¿verdad? El deporte y de ese servicio, ¿verdad? Y ese servicio se transporta, ¿verdad? A esa vocación de ayudar en la odontología, de dentista, ¿no? Y también vemos esa satisfacción que puede tener, ¿verdad? De cuando se orienta a ese paciente. No, y la paciencia que tienen que tener con algunos pacientes. Yo soy una paciente que para ir al dentista tengo que tomar agua de azahar, porque a mí el dentista me pone grave. Es una cosa que yo tengo que tomar agua de azahar, yo tengo que hacer ejercicios mentales para poder llegar al dentista. Así que conmigo yo reconozco que mi dentista tiene mucha paciencia. Hay que anticipar que esa ansiedad
es característica de muchos pacientes, así que uno como profesional pues tiene que saber que eso es bastante típico. Sí. Gracias por eso de decir que esa ansiedad mía es bastante típica. Y creo, ¿verdad? Y te pregunto también, doctor Bernier, si esa formación, ¿verdad? Y esa disciplina en el deporte ha ayudado, ¿verdad? A lo que es hoy, ¿no? A tener esa clínica y dar esos servicios, ¿verdad? De dentista. Totalmente, no, sin duda. A todo lo que yo soy y he sido y seré en la vida, mi formación en el deporte es fundamental porque ahí aprendí todo. El deporte es un laboratorio de vida en todo su espectro, o sea, tiene todo lo que uno necesita para enfrentar las derrotas, para saber que en ocasiones hacer el esfuerzo máximo no es suficiente para el resultado que espera, pero aún así tienes que sentir satisfacción, porque tú no puedes hacer más que el esfuerzo máximo. Claro. Que no hay sustituto para la preparación, que hay que trabajar duro, que hay que entrenar fuerte. Que no hay atajos. Por ahí, que no hay atajos en tu ruta hacia el éxito, en qué punto, que hay que trabajar, que hay que luchar duro. Y sin duda te prepara para la vida, para disfrutar el proceso, porque al final, todo en la vida hay un camino que recorrer y uno tiene que aprender a disfrutarlo, aunque no siempre las cosas salgan como tú esperas. Claro que sí. Claro que sí. Y así mismito, pues entonces nos llama la atención de cómo de ser atleta y de ser deportista nace esa vocación al servicio público y se dan estas oportunidades dentro del servicio público en Puerto Rico, desde pequeñas escalas hasta llegar a ser el secretario de Estado de Puerto Rico y candidato a la gobernación en el 2016. ¿Cómo se da esa transición de David Bernier, el atleta, el médico dentista, al servidor público dentro de nuestro país? Pero sobre todo, ¿cómo se mantiene vigente un dentista sirviendo en estos trabajos del servicio público que pudo retomar su profesión en el momento en el que sale? Mira, y en la vida uno tiene que prepararse y atreverse. Tiene que ir una cosa acompañada de la otra. Un proceso continuo de preparación, porque la vida te va a brindar oportunidades. Y más te vale que cuando se abre esa puerta te hayas preparado para poder ejercerlo de forma cabal y correcta. Lo contrario también puede ser dificultoso, que seas un atrevido sin prepararte, o que estés toda la vida preparándote y nunca te atrevas. Y llegas a los 70 hablando de lo grande que pudiste haber sido y no fuiste, porque nunca te atreviste a ejercer las oportunidades que la vida te brindó. Y yo siempre eso lo tuve claro, y como empecé a prepararme desde muy temprano, y comencé de igual forma a atreverme a ejercer las oportunidades que la vida me brindó, pues el proceso fue ocurriendo poco a poco, y las oportunidades fueron apareciendo, y yo sintiéndome preparado para ejercerlas. Y una vez la oportunidad se me brindaba, asegurarme de hacerlo bien, porque no hay, o sea, la proyección que tú tienes de cara al futuro es lo último que haces. Por lo tanto, uno tiene que asegurar que se hace todo bien y que te proyectas bien para que se abran nuevas oportunidades. Y así fue, trabajo duro, preparación y asegurarme de hacer el trabajo de forma correcta para que se abrieran nuevas oportunidades. Y pues la vida ha sido muy generosa en haberme permitido que culminara un reto y empezara otro. Culminara uno y empezara otro. Hasta el día de hoy, que pues la vida ahora me ha puesto frente a mí uno de los retos más bonitos, que es ser padre, y al que me estoy dedicando en cuerpo y alma en un 100%. Qué bien, y es ahí donde quiero entrar también, si nos permite entrar un poco ahí. Como, ¿verdad? Aunque también vemos muchas, ¿verdad? En las redes sociales, esa vida que tiene, ¿verdad? Yo creo que, vamos a ser honestos, Miranda y Adrián son más famosos que él. Son más famosos y más queridos por el pueblo de Puerto Rico que el doctor Bernier. Sí. Hace tiempo yo dejé de ser David Bernier para ser el esposo de Alexandra y el papá de Eso, es que bueno que lo admite. Eso es, el primer paso es admitirlo.
¿Cómo es David Bernier, verdad? Ya nos dice, ¿verdad? Pero ¿cómo es David Bernier ya una vez cierra las puertas de la clínica y llega al hogar? ¿Cómo es David Bernier en esa etapa? Yo estoy tan agradecido de la vida y por la bendición que me ha dado de ser padre, que trato de ejercer ese rol con todas las fuerzas de mi alma. Yo trabajo muy duro en mi clínica de 7 a 5 de la tarde y en adición a eso pues hago otras cosas profesionales en la tarde. Aún así, me aseguro que cada vez que me toca buscar a mis hijos a la escuela y compartir con ellos, hacerlo con la intensidad que ellos necesitan y merecen, y que supone el uno ser el agradecido por esa bendición que Dios me ha dado de permitirme ser padre. Y lo disfruto muchísimo. Y cada segundo que la vida me permite de compartir con mis hijos es algo muy sagrado que trato de ejercerlo en todas mis capacidades. Sí, yo pienso que la crianza, que yo soy fiel creyente de que la crianza y la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes le corresponde a la aldea entera, nos corresponde a todos los que de alguna manera u otra estamos vinculados a unos niños y a unos adolescentes en particular, y ese es uno de los mejores legados que le podemos dejar a nuestro país. Claro. Unos niños, unos jóvenes formados para ser ciudadanos que contribuyan a nuestro país, que puedan seguir nuestra labor, nuestra función y lo que hemos soñado para Puerto Rico. Y dentro de todo ese legado que... Ajá, perdón. Sí. Que quiero subrayar lo que dice totalmente. Esos padres, esas madres que echan el resto y que no importa las circunstancias, se esfuerzan por echar para adelante a sus hijos, son los verdaderos patriotas. Sí. Eso es hacer patria. Eso es hacer patria. Sí, y toda la familia que contribuye también en ese proceso de apoyar a esos padres y a esas madres en esa formación diaria, y también pues a los educadores de nuestras escuelas que ponen su grano de arena. Nosotros tenemos mucho que agradecerle. Y en ese mismo aspecto del legado que dejamos, uno de los legados que dejó el doctor Bernier siendo secretario de Estado fue esa promoción de Puerto Rico como destino académico. Nosotros somos una institución de educación superior aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y estamos moviendo muchísimos esfuerzos para la internacionalización de nuestros programas, de nuestra universidad, y es uno de los grandes retos. Yo conversaba al inicio, cuando nos preparábamos para la entrevista con el doctor Bernier, sobre mi disertación doctoral, que fue específicamente en este tema, y uno de los resultados o de los hallazgos que se pudieron ver en la disertación fue que Puerto Rico no es considerado en muchísimas ocasiones por el estudiante internacional como un destino académico por desconocimiento, por falta de proyección de nuestros programas académicos en estos sectores. Y fue una de las grandes propuestas que traía el doctor Bernier como secretario de Estado. A mí sí me gustaría pues abundar un poquito de qué es eso de convertirnos en destino académico y cómo podría impactar a nuestro desarrollo como pueblo. Sin duda, Puerto Rico tiene todo lo necesario para ser uno de los destinos principales de educación superior en el mundo. Somos una educación bilingüe, certificaciones en los Estados Unidos, un marco legal que nos da seguridad, una ubicación geográfica estratégica, la posibilidad de ser vínculo entre América Latina y los Estados Unidos, unos programas universitarios extraordinarios, una riqueza extraordinaria. Pero, muy bien, la doctora describe cuál es el problema principal: falta de promoción, que no lo conocen. Es un desconocimiento casi total de las virtudes de nuestra oferta de educación superior. Y yo pues puse mi granito como secretario de Estado, estableciendo una plataforma y dando los primeros pasos para que nos pudiéramos mover en esa dirección, y invito a todos los que todavía tienen esa posibilidad, ocupan espacio, a que puedan mirar eso que se hizo y utilizarlo como
referencia para poder construir algo nuevo y poder impulsarnos al futuro, presentándonos como una alternativa para la educación superior internacional. Claro. Y en algún momento también el doctor David Bernier habló sobre estos principios básicos de equidad e inclusión, ¿verdad? Que más bien fomenta la educación especial, ¿no? Que tiene que trascender a la escuela e impactar la sociedad. ¿Cómo pudiera ser eso? Bueno, fundamentalmente eliminando todas las barreras, los prejuicios, la desigualdad social. Para que la educación es la herramienta fundamental. Yo soy un ejemplo de eso. O sea, cuando yo miro mi proceso de formación y desarrollo desde donde vengo y todo lo que he tenido que superar y las barreras que he tenido que romper y la dificultad que eso implicó, y como por ejemplo un sistema de educación público, un programa especializado en el albergue olímpico, la Universidad de Puerto Rico, siendo ese nivelador social más efectivo con el que cuenta Puerto Rico, pues me ha permitido echar para adelante. Pero hay otros que tienen barreras adicionales que el Estado está llamado a permitirle que superen para poder tener un país más justo y de mayor posibilidades. Claro. Sí. Bueno. Sí, yo creo que en la tarde de hoy hemos tenido un programa que nos ha dejado muchísimos pensamientos para reflexionar. Como país tenemos una gran tarea y nosotros como universidad también tenemos una gran responsabilidad social de cómo es que vamos a contribuir a un país que sea más justo, más equitativo y sobre todo pues que le brinde igualdad de oportunidades a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueños y puertorriqueñas que día a día se vienen a formar, y asimismo cómo podemos expandirnos y abrir nuestras puertas. Queremos agradecer de una manera muy especial al doctor David Bernier, que sabemos que tiene una agenda sumamente comprometida y ajetreada, y desde que se le comunicó el deseo de traerlo aquí al micrófono del Atrio de los Gentiles, estuvo presto y dispuesto para contribuir con este proyecto de educación comunitaria que nosotros tenemos. Le deseamos el mayor de los éxitos, muchísimas bendiciones. Le da nuestro abrazo y nuestro saludo tanto a Alexandra como a nuestros queridos Miranda y Adrián, que Dios los bendiga y que les siga dando la fortaleza, la sabiduría para, como nosotros decimos, hacer patria trabajando todos los días. Así es. A ustedes mi agradecimiento por la invitación, los felicito por esta plataforma, me encanta el título, el Atrio de los Gentiles, que se lo inventó, lo felicito. Gracias. Al presidente de esta institución mi abrazo y mi cariño, que hace tiempo que no lo veo. Un abrazo para todos y siempre a sus órdenes. Pues aquí las puertas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y del Atrio de los Gentiles están abiertas para usted y a todos ustedes que nos escuchan todos los martes a las 3 de la tarde. Los esperamos desde el próximo martes, ya ustedes saben, aquí en la emisora de Católica Radio. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.